Son las 7 de la mañana y 30 minutos y saludamos a esta hora al señor ministro de Trabajo, el doctor Antonio Sanguino. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días, Juan. Me complace mucho saludarte y saludar a tu inmensa audiencia. Muchas gracias, ministro. Hablábamos hace unos minutos con el señor presidente del Consejo Gremial, su ex colega en el Congreso, Camilo Sánchez, y se planteaba que se puede sacar por decreto y que no se puede sacar por decreto. Entonces le planteo una pregunta en dos niveles. ¿Qué quieren preguntar en la consulta y qué quieren sacar por decreto? Pues Juan, yo no me quiero anticipar hasta que no tengamos jurídicamente preciso y no tengamos claridad con la precisión que eso requiere del alcance de tanto de los decretos como de lo que iría en las preguntas de la consulta popular. En la consulta seguramente vendrán, digamos, los asuntos que son sustanciales a la reforma y los decretos que expediremos tienen que ver con asuntos que ya incluso están incorporados en los compromisos de Colombia en materia de acuerdos internacionales. Solo me anticipo, por ejemplo, al capítulo de derechos colectivos que fue eliminado del articulado en el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes. Ese es un asunto que estamos examinando con mucho cuidado. Pero repito, no quiero especular y más bien esperaría a que una vez examinemos con rigor en el Ministerio del Trabajo y en la Secretaría Jurídica de la Presidencia los asuntos en uno y otro escenario, pues los haremos públicos con la responsabilidad que ello implica. Ministro, ahí hay un tema de grueso calibre. Si le entendí bien, están estudiando sacar por decreto el capítulo de los temas del derecho laboral colectivo, es decir, el que toca a los sindicatos por un decreto del gobierno, es decir, lo que ya había tenido un hundimiento incluso en la Cámara, pensarían revivirlo mediante decreto, el capítulo de las propuestas frente a los sindicatos que tenía la versión original de la reforma. Estamos examinando todo el contenido de la reforma. Nosotros en principio llegamos a la discusión, mantenemos nuestra posición, llegamos a la discusión en la Comisión Séptima del Senado con el articulado que ya veníamos concertando en la Cámara de Representantes y que se concertó en la Cámara de Representantes. Pero este bloquecito de 8 senadores liderado por el señor Pinto, han impuesto una barrera a que ese acuerdo haga parte de un debate democrático en el Senado de la República. Pero entonces, si ellos se empecinan en evitar que este acuerdo que ya habíamos hecho con los sectores empresariales incluso y con los trabajadores, pues también nosotros también estamos en nuestro derecho de examinar asuntos que habíamos aceptado que se eliminara de el articulado original para que, con arreglo a compromisos internacionales en la materia que han sido ratificados por el Congreso, podamos también incorporarlos en el paquete de decretos que estamos examinando en el Gobierno Nacional. Repito, es un asunto que estamos examinando y yo quisiera que usted me permitiera, Juan, que hiciéramos ese examen para poderle contar en estos micrófonos a los oyentes exactamente sobre qué materias son los decretos y cuáles son sus alcances. Claro, ministro. Y usted sabe que estos asuntos tienen el micrófono abierto. Esto es del interés de todos los colombianos, y es muy importante que la opinión pública y nuestros oyentes conozcan esto. Y para eso siempre se encontrará usted aquí un micrófono abierto dispuesto a que nuestra gente, nuestros oyentes, lo puedan escuchar con atención. Le hago una pregunta
quizás anterior, ministro, y sabe que la hago con todo el respeto que siempre le he profesado. No se trata, usted fue congresista, el doctor Camilo Sánchez también, yo también. No se trata la democracia justamente de que el Congreso a veces aprueba las iniciativas del gobierno y a veces no, y no se trata la división de poderes justamente de eso, de que el gobierno propone una reforma, como el gobierno propuso la tributaria y se la aprobaron, como el gobierno propuso la pensional y más allá del debate constitucional la sacaron aprobada, y propuso la laboral y el Congreso dentro de su fuero dice: hombre, a mí esta reforma no me gusta. ¿No es esa, doctor Sanguino, señor ministro, la esencia de la democracia? ¿Por qué sí democracia cuando el Congreso aprueba lo que el gobierno quiere? ¿Por qué no democracia cuando el Congreso dice esta reforma no me gusta? Juan, usted lo sabe, bueno, y por supuesto, en sentido inverso también el respeto por usted. Usted sabe que ha sido el común denominador en nuestra relación personal y política y profesional. Así que le agradezco también sus palabras, pero quiero decirle lo siguiente: también es democrático acudir a los mecanismos que están previstos en el artículo 103 de la Constitución Nacional y que están previstos en la ley 134 del 94. Uno de ellos es el de la consulta popular. Hay otros mecanismos. El expresidente Uribe hizo uso del referéndum, recordará usted. El expresidente Santos hizo uso de la consulta, del plebiscito. El alcalde Enrique Peñalosa en su momento usó la consulta popular para el día sin carro. Así que esos mecanismos no conspiran contra la democracia, son complementarios. Nuestra Constitución nos habla de la democracia representativa, ¿no?, en una mistura con democracia participativa. Sí. Así que, claro, los senadores están en su derecho, estos 8 senadores, de opinar y de proponer un archivo, una ponencia de archivo de la reforma, pero también el gobierno está en todo su derecho de sacar esa discusión de la Comisión Séptima del Senado y ponerla en manos de la ciudadanía, que finalmente sí, ministro, es el propietario, digamos, de la soberanía popular en una democracia. Ministro, ¿ya tienen la fecha para hacer la consulta y tienen evaluado el costo? Tengo entendido que vale $500 millones. ¿Y de dónde van a sacar la plata si el gobierno se está quejando por plata? El Consejo Nacional Electoral en semanas anteriores estableció el calendario electoral de este año, ¿no? Y ese calendario tiene los recursos financieros para poderlo hacer posible. ¿Pero cuánto vale? ¿Cuánto vale la consulta, ministro? No sé, eso habrá que preguntárselo a la registraduría, pero en ese calendario está previsto en el mes de octubre la consulta de todos los partidos. Bueno, okay. Así que en el presupuesto de la registraduría debe estar prevista la financiación de esa consulta. Eso es una muy buena fecha para la consulta popular. O sea, señor ministro, ¿se tiene previsto que la consulta popular se haga con la consulta interpartidista para el mes de octubre? No tengo previsto, eso dependerá, no es interpartidista. Digamos, bueno, pero para las consultas de los partidos. Las consultas internas. La consulta de los partidos. Y la sí. Consulta o sea, para octubre. La del pacto histórico, bueno, entonces... No, la de todos los partidos, la de los que lo soliciten. Sí, por ahora... Ahora, no pongas en boca mía lo que me ha dicho. Yo lo que estoy diciendo es que hay consultas del partido, no porque lo haya decidido el gobierno, sino porque es el calendario del Consejo Nacional Electoral. Estoy diciendo, puede ser una buena fecha, no estoy anticipando fechas, porque eso depende de el momento en el que presentemos la solicitud a la plenaria del Senado para que autorice la consulta popular y de la fecha que establezcamos con el presidente de la República y con el gobierno nacional.
Bueno, aquí tengo varias reacciones, algunos sobre lo que usted nos acaba de decir, que dicen que, pues qué belleza la consulta de los partidos pegándose a los votos de la consulta de los mismos partidos, es decir, se unen los votos de los unos y los otros y así se logra el gran umbral que es el difícil. Pero mi pregunta va a la siguiente, frente al decreto, es que también me dicen constitucionalistas, mire, dice, sí, el decreto que se pretende sacar venía dentro de la reforma, pues era del resorte legislativo, es decir, las facultades ejecutivas no son legislativas y es sustituir al Congreso, lo cual terminaría siendo inconstitucional, netamente viciado, y seguramente se caería en una revisión ante la Corte Constitucional. Por eso le decía al principio a Juan Lozano que estamos examinando con mucho rigor jurídico el contenido de los decretos y sus alcances para, por supuesto, pronunciarnos vía decretos sobre los asuntos que son de nuestra estricta competencia. 7:41. Señor ministro, estaremos aquí muy atentos a ese escrutinio de los decretos y de su alcance que ustedes están haciendo. Una última pregunta puramente política. ¿Ustedes ya le dieron cristiana sepultura al proyecto en la Comisión Séptima o todavía conservan alguna esperanza de que ese cadáver resucite y que de pronto en el debate de las proposiciones, en el debate de la de archivo o de la sustitutiva, la alternativa, se pueda rescatar la reforma? El ministro Benedetti, usted, señor ministro, siguen trabajando para que pueda de pronto revivir en la Comisión Séptima con unos ajustes, o ya la dieron por muerta y arrancan con los otros caminos? No la hemos dado por muerta, Juan. Está, digamos, entrando a cuidados intensivos. Y un paciente cuando entra a cuidados intensivos puede tener también la posibilidad de salir, digamos, de ese estado, de esa situación. Yo creo que el martes examinaremos, como lo ha anunciado la presidenta de la comisión, la ponencia de archivo y las otras ponencias. Espero que así sea. Yo acudiré al debate junto con el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, como corresponde en un escenario democrático. Ojalá algunas de las senadoras que habían prometido radicar ponencias alternativas y que a última hora, no sé, el senador Pinto qué le echaría el café que se tomó con ellas a puerta cerrada antes de radicar la ponencia de archivo, firmaron esa ponencia. Además, hay una cosa muy curiosa, Juan, usted que fue congresista lo sabrá, 2 senadoras que no son ponentes firman una ponencia, ¿no? Es un hecho curioso, como si quisieran demostrarnos de antemano una mayoría, ¿no? Que además de antemano nos la anuncian para la reforma a la salud que se aprobó en la Cámara. Pero bueno, de todas maneras, yo espero, nosotros esperamos en el gobierno que en lo que sigue en la discusión en la comisión, pudiéramos eventualmente avanzar en un acuerdo para que la reforma siga su curso a la plenaria del Senado de la República. Esperemos el debate y por supuesto que estamos listos y abiertos, como lo hemos venido haciendo en estos días, a dialogar con todo el mundo y a concertar lo que pueda ser concertable. Ojo, aquí está, yo subrayaría la noticia política para el gobierno. La reforma agoniza, está en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, pero aún no ha muerto y trabajarían con todas las herramientas de las que disponen en la comisión para tratar de que la agonizante no fallezca. ¿Ese sería el resumen? Bueno, sí, me parece una buena interpretación. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muy amables, les mando un abrazo y muchas gracias. 7:45, la reforma, Darcy, ojo,
ni el ministro Sanguino ni el ministro Benedetti son mancos y la reforma está en cuidados intensivos, como él lo dice, pero no ha muerto. No han presentado el archivo de todas maneras, pero... No se ha votado el archivo y yo creo que no van a desistir de hacer todo lo que se requiera para ver si la salvan. Yo tengo una pregunta ahí, es si logran salvar algo de esa reforma o irse con la alternativa de Norma Hurtado, etcétera, etcétera. Y la han leído. Ya no habrá... consulta popular. La consulta es uno de los instrumentos de garrote para intimidar a la comisión. Mire. O lo que el propio ministro dice, que hubieran firmado 8, quiere decir que esos 8 votos son inamovibles. Acuérdese cuántos votos que eran inamovibles se han cambiado en los debates parlamentarios. Doctor Juan, la oposición se está equivocando. Hay unos personajes en gobierno nacional y en el Congreso que saben hacer política. Eso de juntar la consulta popular con las consultas de los partidos puede ser una bomba. Ellos saben hacer política. 7:46. Don Azuri Chamá iba a pedir su opinión. Sí, señor. Don Juan, me da gusto y tranquilidad, de cierta manera, escuchar que el ministro menciona la Constitución en su artículo 103 y habla de mecanismos, y él dice, ¿por qué no utilizar esos mecanismos? Y mi comentario es ese, ¿por qué no utilizar esos mecanismos y dejar ese bendito vicio de encender a la gente y mandarla a la calle? El presidente en las últimas horas dijo, si no se aprueba, va a haber la movilización más grande de la historia. Ese vicio, porque no lo pongo en otros términos, de mandar la gente a la calle, de hacerla enojar, de polarizar el país, ya puede acabarse precisamente con mecanismos que el gobierno ya conoce, lo ha dicho el ministro. 7:47. Yo creo que además, Darcy, mandaron una señal. El que tenga cualquier pariente por ahí, que se despida del pariente en el servicio público. ¿Qué pasó con el senador Pinto? Despidieron a la hija del senador Miguel Ángel Pinto, que trabajaba en el Fondo Nacional del Ahorro, Silvia Patricia Pinto Vargas. Le dijeron que ella no seguía en su cargo de gerente regional en Bogotá, cosa que muchos han interpretado como una clara venganza por haber presentado el archivo de la reforma laboral del senador Miguel Ángel Pinto Hernández. Él respondió a esto: afortunadamente mi hija tiene papá, yo a ella sí la crié. Uy, ya al hígado del señor presidente, vainazo. Pues sí, no sé, entonces qué. ¿Cómo dice el trino? Afortunadamente mi hija tiene papá, yo a ella sí la crié. ¿Qué hacía en el Fondo Nacional? Era directora regional del Fondo Nacional del Ahorro. O sea, que devela las denuncias que viene haciendo el exministro Reyes, que los políticos emplean a sus cercanos. Mire cómo es de enredado el tema. Lo que está haciendo el señor Pinto es diciendo, sí, mire, yo mandé la hoja de vida de mi hija porque ella sí tiene papá, le ayuda a conseguir trabajo. Es lo mismo las hojas de vida que le llegaron al exministro Reyes Paladián. 7:48. La reforma agoniza. Palabras del señor ministro de Trabajo, pero aún no ha muerto, está en cuidados intensivos, de manera que todos esos titulares, toda esa información de que ya murió, que echado reforma, el gobierno tiene a dos que, como decíamos, no es que sean propiamente los mancos de la política, para presenciar como notarios que se les hunde la reforma. Hasta último minuto van a tratar de salvarla. 7:49.